Tertulias Forenses, el programa que expone los temas más contemporáneos de las ciencias forenses desde la voz de sus creadores. Acompaña al Dr. Omar Mireles en esta nueva temporada. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en un asunto que tiene que ver con secuestros. Y en ese caso en particular, ya existe un celular en almacén de evidencias. En este caso, la fiscalía toma el número email de ese teléfono celular y solicita la sábana de llamadas a la telefónica. La telefónica entrega la sábana de llamadas. Y entre toda la información importante que tiene ese documento, hay tres datos que son vitales en este punto en particular. Número uno, viene un número de teléfono asociado al email. Número dos, viene un nombre que está asociado al registro de ese número telefónico. Y número tres, viene un domicilio. Se procede a hacer el arresto, ¿sí? Por el tipo de asunto, se procede a hacer el arresto. Se va, se realiza el arresto y ya en algún momento el imputado alega que él no tiene nada que ver ni con el hecho, si meramente con cuestiones de extorsiones, que no está vinculado en absoluto al caso. Incluso él señala que el número de teléfono que marca la sábana de llamadas es diferente al número de teléfono que tiene el equipo celular que ya está en el almacén de evidencias. El fiscal, de una manera muy acertada, revira y dice, los teléfonos celulares están diseñados para poderles cambiar la SIM. Y al momento de que le cambies la SIM, cambia lo que viene siendo el número de teléfono. ¿Sí? Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser el mismo número de teléfono el que está en la zona de llamadas que el que tienes en el equipo celular. Simplemente puede ser una SIM diferente. Sin embargo, este teléfono tiene un email y ese email funciona como un número de serie, funciona como un identificador. Y ese identificador es único de este teléfono, de ningún otro teléfono. Entonces no va a poder ser o nunca va a poder ser diferente al equipo meramente. ¿Sí? Por lo tanto, si bien el número de teléfono puede ser diferente, el equipo es el mismo y este equipo es el que se utilizó para hacer las llamadas de extorsión. Por lo tanto, si el email es el mismo en la zona de llamadas que en el equipo telefónico, pues estamos hablando de que es un producto que se deriva de este equipo. ¿Sí? Cuando revisamos el email, nos damos cuenta que son 15 dígitos, pero el último es un 0. Y ese es diferente al email que tiene el equipo celular que está en el almacén de evidencias. ¿Sí? El último número es un número diferente a 0. ¿Sí? En ese caso llega el perito y el perito dice no hay problema. Las sábanas de llamadas, normalmente el último número lo tienen escondido. ¿Sí? Lo tienen oculto. Entonces puede ser 0 y no pasa nada. ¿Sí? No afecta. En este caso, ese perito tiene la razón. Si nosotros nos ponemos a hacer una investigación seria para saber si el imputado tiene o no tiene razón, de si ese teléfono que tiene un almacén de evidencia está vinculado a él, nosotros también tendríamos que hacer un análisis similar al que el perito está refiriendo. ¿Sí? Nos tenemos que ir al análisis del email. El email, como lo señaló el fiscal en su momento, es un número que sirve como identificador y está formado de varios elementos. ¿Sí? Hay un elemento que se llama tag o Type Allocation Code y este está compuesto por los primeros 6 dígitos. De ellos, los primeros 2 indican el RBI, la cual es la organización encargada de regular el teléfono vendido y por lo tanto el país donde se ha fabricado. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos tener datos de la fabricación del país. Hay otro valor que se compone de los siguientes 2 dígitos y este es el FAC o Final Assembly Code. En ese caso, indican el fabricante del equipo. Esta parte también puede ser útil en algún momento. Los siguientes 6 dígitos de estos 15 que estamos hablando forman lo que viene siendo el número de serie del equipo celular. Y por último, el último número, el número que es el que más entra a debate, ¿sí? Se conoce como dígito verificador. Y este dígito se forma por un algoritmo matemático que agarra los otros 14 números, los opera de alguna manera y me crean este dígito. Efectivamente, las sábanas de llamada muchas veces o vienen los email a 14 dígitos o vienen a 15, pero con el último número en 0. ¿Sí? Muchas veces no lo traen ubicado de manera clara. Nosotros lo tenemos que determinar.
¿sí? Para poder garantizar si corresponde o no al equipo celular. ¿Por qué? Porque realmente sí existe la clonación y existe el remarcado de teléfonos. Es algo normal. ¿Por qué? Porque las telefónicas se protegen a través del email. Eso quiere decir que si tú reportas su teléfono de robado y tienes el número de email y se lo proporcionas a la telefónica puede anular todo servicio a partir del número email. Entonces, los grupos criminales saben esto y han aprendido a remarcar los email de tal manera que los teléfonos robados puedan seguir puedan tener actividad. ¿Sí? Entonces no es algo tan complicado, no es algo que no se acostumbre. ¿Sí? Y esto es importante para nosotros porque también para cuestiones criminales muchas veces se utilizan celulares con el email clonado que apuntan hacia otra persona, pero no necesariamente son de esa persona. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a verificar el último número. Este último número, como lo estamos diciendo, se forma a través de un algoritmo matemático que opera con los otros 14 números y con ese algoritmo vamos a obtener ese quinceavo. En este caso, el algoritmo se conoce como fórmula de Lund y es la que vamos a resolver a continuación. Pero primero vamos paso por paso. Es importante saber cómo sacar el email de mi teléfono. Sí, es un dato que necesito saber en investigaciones de este tipo. Si yo quiero sacar el email de mi teléfono, tomo mi teléfono, me voy al teclado numérico, ¿sí? Me voy al teclado numérico y escribo en el teclado numérico asterisco gato 06 gato. Y en automático me va a aparecer una pantalla, que es la pantalla que tenemos aquí en pantalla nuestra, aquí en la presentación. Si se fijan, en esta presentación nosotros tenemos un número email. ¿Sí? El email es el 3544-73-07002-518 y aparece un quinceavo número, que en este caso son 5. Nosotros a través de la fórmula de Lund vamos a verificar si ese número 5 que viene como dígito verificador corresponde o no corresponde al email del teléfono, ¿sí? Al algoritmo del teléfono. Entonces, para eso vamos a utilizar, como dijimos hace un momento, la fórmula de Lund. Para utilizar la fórmula de Lund, vamos a crear una tabla con los primeros 14 dígitos que tienen que ver con nuestro email. ¿Sí? Que en este caso vamos a tomar el caso aquí de ejemplo. Vamos a poner en una tabla los números 35447307002518, los primeros 14 números. Entonces, hacemos una tablita y en cada una de las celdas ponemos un número. Después, hacemos otra fila que tiene también 14 celdas. En esa fila vamos a bajar algunos números. Los números que vamos a bajar son todos los que están en posición impar. Los vamos a bajar exactamente igual, sin importar el valor del número. Si están en posición impar, si están en una celda impar, los vamos a bajar de manera idéntica. Por ejemplo, el número 3, el primer número, está en la celda número 1, que esa es una celda impar. Entonces ese número va a bajar a la celda de abajo. El número 4 está en la celda número 3. ¿Sí? Recuerden que tenemos 3, 5, 4. El número 4 yo sé que es un número par, sin embargo está en una celda impar. Yo me voy a fijar en las celdas, no en el valor numérico dentro de cada celda. ¿Sí? La celda número 3 es una celda impar, entonces el número 4 lo bajo de manera exactamente igual. Luego sigo con el número, la celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5. La celda 5 tiene el número 7, lo bajo. Celda 6, celda 7. La celda 7 tiene el número 0, lo bajo. Y así me voy con todas las demás celdas. Sí, entonces de nuevo, todas las celdas impares van a bajar sin hacerle nada a los números. Ahora, no hemos bajado las celdas pares, ¿sí? Las celdas que están en la posición 2, 4, 6, 8, 10, etc. Todas esas celdas pares, el número lo vamos a bajar, pero el doble de lo que lo tengamos. Por ejemplo, la primera celda par que me voy a encontrar es la celda número 2 y tiene el número 5 adentro. Ese número 5 lo voy a bajar al doble, o sea, lo voy a bajar como un 10. Después, mi siguiente celda par es el número 4, que es la celda número 4. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a bajar ese número 4 al doble, va a ser un 8. Mi siguiente celda par va a haber un número 3, lo voy a bajar como 6. En mi siguiente celda par va a haber un número 7, lo voy a bajar como 14. En mi siguiente celda par va a haber un número 0, lo voy a bajar como 0, ¿sí? El doble de 0 es 0. En mi siguiente celda par va a haber un número 5, lo voy a bajar como 10. Y en mi última celda par, que es la última celda, la celda 14, está el número 8, lo voy a bajar como 16. ¿Sí? Entonces, toda mi segunda fila
ya debe de tener valores numéricos. En algunos casos de una sola cifra, en otros casos de 2 cifras. Ahora, voy a hacer una tercera fila. En esa tercera fila voy a volver a bajar todos los números, pero ahora van a bajar todos los números en términos de una sola cifra. ¿Sí? Todos los que están en 2 cifras los voy a convertir en una. Todos los números que estaban en celdas impares realmente van a bajar exactamente igual, no se les va a hacer nada. ¿Sí? Las celdas impares las vamos a seguir bajando hasta la tercera fila de manera íntegra. En los números que están en celda par me voy a fijar. Si son números de 2 cifras, los voy a sumar y voy a bajar lo que me quede de esa suma. Por ejemplo, en la segunda celda estaba el número 10. Este 10 tiene 2 cifras, el 1 y el 0. Voy a sumar 1 más 0 y el resultado es 1. Entonces, en esa celda, en la segunda celda de la tercera fila, voy a bajar el número 1. ¿Sí? La tercera fila se bajó igual, que es el número 4. En la cuarta fila está el número 8, es un número de una cifra, lo bajo igual. Después sigue un 7, lo voy a bajar igual. Después sigue un 6, lo voy a bajar igual. Después sigue un 0, lo voy a bajar igual. Después tengo un 14. El 14 tiene 2 cifras, 1 y 4. Las voy a sumar y me van a dar 5. 5 es el número que voy a bajar. Y voy a seguir con ese procedimiento hasta terminar todos los números. Ya que tengo la tercera columna llena, lo que voy a hacer, voy a sumar todos los valores. 3 más 1 más 4 más 8 más 7 más 6 más 0 más 5 más 0 más 0 más 2 más 1 más 1 más 7 y el resultado es 45. ¿Sí? Entonces nosotros sumamos toda esa fila. Vamos a obtener 45. A partir de aquí voy a hacer un paso un poquito oscuro. El algoritmo es un algoritmo logarítmico en base 10, entonces tiene una forma de resolución muy particular. Como quiero generar un algoritmo sencillo que sea más intuitivo, no nos vamos a meter en problema, ¿sí? Lo vamos a resolver de una manera un poquito informal, pero que nos da un resultado correcto siempre. Como sabemos que el algoritmo es de base 10, nosotros vamos a tomar ese número 10 como base y le vamos a restar el último número del que me quedó en la suma. En la suma me quedó 45, entonces voy a agarrar el último número que es 5 y se lo voy a restar al 10. 10 menos 5 es igual a 5. Si se fijan, este 5 es exactamente el 5 que yo tengo como dígito verificador. ¿Qué significa? Significa que el número email con el que estuvimos trabajando es un número email correcto. Sí, es un número email que no, que no está remarcado, que no tiene ninguna alteración en su distribución, en su forma como fue escrito. ¿Sí? Entonces, en este caso, el 5 está corroborando a través de la fórmula de Loom que el dígito verificador es 5. Y esa parte es importante para nosotros. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso que estamos hablando de la zona de llamadas, nosotros al momento de hacer la suma de todos los dígitos, nos dimos cuenta que el dígito verificador es diferente al dígito verificador que tiene el email del teléfono celular que está en el almacén de evidencias. ¿Qué significa eso? De entrada, significa que el número que el email del teléfono celular en el almacén de evidencias está remarcado. ¿Sí? Entonces, eso significa que no corresponde a la sábana de llamadas que estamos analizando o que se metió como evidencia, y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque desvincula al imputado del hecho. ¿Sí? Entonces, como el celular del almacén de evidencias, el que tiene como evidencia principal, el que está demostrado que tiene la vinculación con las llamadas de extorsión, no es el de las sábanas de llamada, entonces el nombre que viene en esa sábana de llamadas no es la persona que está vinculado a ese celular. ¿Sí? De esa manera nosotros pudimos quitar a esa persona del hecho. Aparte de este análisis que acabamos de hacer del email, todavía podemos hacer un análisis un poquito más profundo. Por ejemplo, existen páginas en internet como la página email.info, donde podemos teclear, ¿sí? Digitar nuestro número email y nos va a decir qué tipo de teléfono está asociado a ese email. ¿Sí? Y esa parte también es importante. ¿Sí? En este caso, al momento de revisar el número de email con el que acabamos de trabajar, no sale que estamos frente a un Galaxy S6, ¿sí? Tipo Edge, que está conectado a AT&T. Entonces, nosotros a partir de aquí podemos ver el tipo de teléfono, las características del teléfono. Y si ese teléfono no corresponde con el que está en el almacén de evidencias, que en nuestro caso era el hecho, ¿sí? En el almacén de evidencias había un teléfono de los que se conocen como Chicharito, y en ese caso en particular es un teléfono de una gama muy diferente, entonces también podíamos demostrar que no es el mismo. Recuerden que el número email, ¿sí? Los primeros 14 dígitos se forman por 3 bloques.
donde el primer bloque tiene que ver con el país y tiene que ver con el segundo bloque con el tipo de ensamblaje que tiene. Nos va a dar también datos sobre el modelo. Entonces, a partir de esos datos, nosotros podemos saber con mucha precisión si un equipo celular es igual a otro equipo celular, a pesar de que tengan el mismo email. ¿Sí? O que tengan un email muy similar, normalmente no se clonan igual. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante y gracias a esa información, ¿sí? A la información del tipo de teléfono celular que no correspondía con el que está en el almacén de evidencias y con la diferencia del número del dígito verificador, pudimos desvincular al imputado de la causa penal. Entonces, esta parte es importante. Es un análisis pericial relativamente sencillo, relativamente claro, sí es algo técnico, pero tampoco no es tan oscuro como para que no sea comprensible el punto central, el punto fuerte del dictamen. Y es una manera que se puede utilizar para poder poner a una persona o quitarla de la escena del crimen a partir de sus datos celulares. Muchísimas gracias. Tertulias Forenses, el programa que expone los temas más contemporáneos de las ciencias forenses desde la voz de sus creadores. Acompaña al doctor Omar Mireles en esta nueva temporada.